Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Comienza Agenda Distrital, segundo programa para este año 2022, junto al diputado Mario Venegas, a quien por supuesto aprovechamos de saludarlo. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido al programa. No, muchas gracias a ustedes por la posibilidad, por todos estos años de colaboración mutua y es una alegría poder hacerlo aquí desde los estudios, cuestión que hacía bastante tiempo que no podíamos hacer producto de la pandemia. Diputado, bueno, el tema más importante es la pandemia, el aumento de casos de COVID en el último tiempo en todo nuestro país, lamentablemente, diputado. Así es. Desgraciadamente estamos batiendo récords a nivel nacional. El último reporte, ¿no es cierto?, nos habla de que llegamos a 14.700 y tanto, casi 15.000 nuevos contagios diarios. De eso estamos hablando. 15.000 contagios diarios, donde aparentemente el problema mayor está en la zona norte y en la región metropolitana, lo cual es una cuestión preocupante, toda vez que, si bien esta nueva cepa o variante, que es el Omicron, como se conoce, pareciera tener un nivel de contagio mucho más grande, no tiene efectos tan letales, diríamos, no genera enfermedades muy agudas, si no estaríamos en un problema muy serio, porque las camas críticas, ¿no es cierto?, estarían colapsadas. Pero vamos camino allá, si es que no reaccionamos, si es que no tomamos conciencia. Y eso que pasa a nivel nacional, desgraciadamente, también se está viendo reflejado en nuestra región y en nuestro distrito, y particularmente, yo llamo la voz de alarma, en nuestra capital, Angol. Ya superamos la barrera de los más de 100 casos activos. Me dicen, porque no logré conseguir el reporte oficial del día viernes, pero que habrían habido 60 y algo contagios. Lo concreto es que sé que la cifra hablaba de 122 casos activos al día jueves. Y algo similar ocurre en las demás comunas, 30, 40 casos, Lautaro 80, Victoria, una cosa similar. Se nos está escapando de las manos, se nos está escapando definitivamente de las manos, y yo creo que nosotros, los ciudadanos, somos responsables en gran medida porque nos hemos relajado, porque vienen estas etapas, las fiestas, los encuentros masivos sin que tomemos las debidas precauciones. Y también debo lamentablemente señalar que las autoridades, a mi entender, han tomado medidas equivocadas. Por ejemplo, desmantelaron, como tú sabes, para combatir el COVID en la etapa más dura de la pandemia, se contrató mucha gente en los servicios de salud, adicional, entre otra gente para hacer la trazabilidad. Es decir, alguien daba reporte de que estaba, ¿no es cierto?, con posibilidad, y se seguía a todos los contactos. Y de esa manera se controlaba. Hoy día el gobierno, despidió a gran parte de esa gente, no las volvió a contratar, disminuyó entonces el recurso humano disponible, y por otro lado, por esa misma razón, ya no hay trazabilidad. Le han dejado la responsabilidad a la persona que se infecta, que le indique, ¿no es cierto?, quién es, y que llame y que le informe a sus contactos estrechos. Entonces comprenderás que ese mecanismo parece ser fuertemente, primero, es fuertemente criticado por los especialistas, y además evidentemente es un mal sistema cuando tú lo dejas la responsabilidad. Incluso la gente, cuando se siente muy mal, recién va a hacerse el PCR y da cuenta a los sistemas de salud. Y lo peor es que hay una cantidad importante de personas que son asintomáticos, es decir, que pueden estar infectados sin que presenten los síntomas habituales de. Así que yo hago un llamado por este canal a todos los vecinos y vecinas de nuestro querido Angol y de la provincia, a que nos cuidemos y a que sigamos, no vaya a ser que volvamos. Ya retrocedió Angol, estamos en fase 3. ¿En 3? Estamos en fase 3, hasta donde yo entiendo. Pero pues, si siguen aumentando, podríamos todavía, ¿no es cierto?, bajar a una fase inferior, y eso altera la vida, porque nos empieza a generar problemas en cuanto que ya no tenemos la libertad que tenemos hoy día. Claro. Podríamos seguir con la bajar a fase 2 si los contagios siguen aumentando, diputado, porque han ido aumentando considerablemente en el último tiempo. Como te dije, ya superamos la barrera de los 120, tengo la cifra
el día jueves. Perfecto. Y creo que aumentó significativamente el día viernes. Diputado, vamos al trabajo legislativo, ¿le parece? Porque hay varios temas importantes que vamos a abordar. Apoyan la nueva extensión del estado de excepción para la macrozona sur. La medida aplica a 4 provincias. Esta busca, por supuesto, que contrarrestar en parte la violencia que ha habido en estas regiones del sur de Chile, claro, sobre todo la nuestra, la Araucanía. Efectivamente. Bueno, es un estado de excepción constitucional, de emergencia, que se llama. Ese está establecida en nuestra Constitución y establece que es por un periodo de 15 días, de manera que el gobierno, para poder renovarla, tiene que necesariamente mandar un oficio que debe ser aprobado por la Cámara, o sea, por el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como el Senado. Y desgraciadamente es cada 15 días, porque es un estado de emergencia y es excepcional. Pero las circunstancias de violencia en nuestra macro zona sur siguen dándose. Ya comentaremos, ¿no es cierto?, los últimos hechos que han ocurrido de violencia. Así que por esa razón yo lo he aprobado, sigo aprobándolo. Creo que, si bien, como lo he dicho reiteradamente, la presencia de los militares no es la solución a los problemas graves que tiene nuestra región y la macro zona sur, ayudan, sin duda, colaboran a una policía de carabineros que está claramente superada en esta materia. Diputado, pasando a otro importante tema, el tercer trámite del proyecto que modifica relación laboral de trabajadores de plataformas digitales, a que usted nos va a explicar. A ver, hoy por hoy, el desarrollo tecnológico y particularmente el desarrollo, ¿no es cierto?, de la computación y de la informática ha generado realidades nuevas. Una de esas realidades nuevas es que hoy día todos vivimos prácticamente dependiendo de lo digital. Así es. Nuestros teléfonos, nuestros computadores, etcétera. Pero no solo eso, sino que se han creado empresas que prestan servicios varios y que nos ayudan, ¿no es cierto?, mucho, y que para hacerlos requieren plataformas de carácter digital. Por ejemplo, en el ámbito de los transportes. Ahí tenemos a los Uber, ahí tenemos empresas como Cabify y otras, que lo que hacen es poner en contacto al que necesita transporte con aquel que quiere brindarlo. Pero estas empresas son nuevas y las relaciones laborales entre quien es socio de Uber, por ejemplo, porque así le llaman, socio conductor, no estaban claras en nuestra legislación. Hoy día existen los call centers, que son estas centrales, ¿no es cierto?, que nos responden de todo, y normalmente son con acento extranjero, lo que demuestra que ni siquiera pueden estar aquí en el país, sino que en otro lado, pero que nos prestan información y servicios sobre cuestiones como telefonía, internet, etcétera. Todo lo que es la compra vía internet, todo eso son plataformas digitales. Bueno, ¿qué es lo que ocurría? Que no había, como son nuevas, como han llegado recién al país, no había una legislación que regulara la relación laboral entre esas empresas, que normalmente son extranjeras, y quienes le prestan servicio acá. Y se prestaba para abusos. Por ejemplo, no tenían contrato, no tenían previsión, no tenían acceso a la salud, como tiene un trabajador normal que tiene, ¿no es cierto?, contrato de trabajo. No tenía clara definición de las horas de trabajo, como tenemos, ¿no es cierto?, los trabajadores que están adscritos a un contrato, etcétera, etcétera. Derecho a vacaciones, derecho a descanso, etcétera, etcétera. Y esto es lo que plantea este proyecto. Y ya estamos en el tercer trámite, se hicieron modificaciones, hubo diferencia entre la Cámara y el Senado, y fue una mixta y se aprobó definitivamente, y ahora ya tenemos una legislación que es mucho mejor a lo que no había, digamos, y que permite establecer con claridad la relación laboral entre esa empresa de plataformas digitales y el trabajador, el hombre, la mujer que trabaja allí.
estableciendo diferencias entre los que son, por ejemplo, con contrato dependiente, o sea, con jornada, y los que trabajan vía independiente, que es como el caso de los que cumplen funciones como choferes Uber, que ellos trabajan lo que ellos quieren, cuando quieren y la cantidad de tiempo que ellos quieren. Eso admite, para que no estén completamente desprotegidos, un tipo de legislación especial, y de eso se hace cargo este proyecto de ley. Perfecto, diputado. Estamos en Agenda Distrital con el diputado Mario Venegas, acompañándoles, por supuesto, a ustedes, informándoles, como siempre, cada fin de semana en todas nuestras plataformas y a través de este importante medio de comunicación. Don Mario, redefinen delitos de amenazas y coacción, iniciativa que aprobó, por supuesto, la Cámara, y también crea el delito de hostigamiento. Aquí usted nos va a explicar este tema, que es importante saberlo. A diferencia del anterior, que era una moción, es decir, ese proyecto tuvo origen en una idea de diputado, este es un mensaje, lo mandó el gobierno. ¿Ya? Y en lo sustantivo se hace cargo de una cuestión que también está relacionado con lo que estábamos hablando, el desarrollo de las plataformas tecnológicas. Lo que se trata es de modificar el Código Penal. El Código Penal, ¿no es cierto?, es el código que establece, ¿no es cierto?, todas las figuras delictuales y establece las sanciones, ¿no es cierto?, para esos delitos o faltas. Bueno, el punto es que, claro, con esta nueva realidad surgen cosas nuevas, como por ejemplo la amenaza, como por ejemplo el chantaje, por ejemplo, el hostigamiento. Hostigar es que te llaman por teléfono, te escriben mensajes de WhatsApp, te escriben al computador, etcétera. Y ahora con las plataformas, las nuevas plataformas tecnológicas, hay mayor exposición a eso. De hecho, son contados el bullying, por ejemplo, ¿no es cierto?, entre los jóvenes. En redes sociales. En las redes sociales. Entonces, hacía falta. Yo mismo en las redes sociales he sido objeto de amenaza. A mí me han dicho cosas terribles solo porque he expresado una opinión que no le gustó, y te hablan desde en algún momento, vayan y quémenle la casa a ese tal por cual, ¿no es cierto?, y se acuerdan de tu mamá, etcétera. Y eso queda en la más absoluta impunidad. De manera que lo que está haciendo este proyecto de ley es definiendo claramente esas figuras delictivas, definiéndolas adecuadamente, creándolas y señalando las sanciones para que no seamos víctimas, ¿no es cierto?, de hostigamiento, chantaje, amenazas. Nadie tiene por qué ser amenazado, y menos de una manera anónima, como son a través de las redes sociales, por ejemplo, en donde los tipos cobardes, escondidos detrás de un seudónimo, son capaces de todo. Claro. Entonces, eso es una adecuación de nuestro Código Penal a esta nueva realidad en que aparecen delitos que no estaban. Naturalmente, el Código Penal tiene décadas, siglos, y en consecuencia ni se imaginaban que podían haber delitos de esta naturaleza hoy en día. Bueno, diputado, pasando a otro tema, don Mario, en la Comisión de Educación que usted preside, diputado, se recibió al director de Comunicaciones del Centro de Investigación y Desarrollo del Programa de Alimentación Escolar, don Jaime Silva, diputado Venegas, quien expuso sus aprehensiones respecto a varios puntos que están afectando el normal funcionamiento, que usted nos va a explicar, el normal funcionamiento del programa. Exactamente. Bueno, la Comisión de Educación que yo presido ve todos los temas, ¿no es cierto?, relacionados con la educación. Y en consecuencia, un área importante que explica por qué nosotros tenemos que trabajar más que otras comisiones es que frecuentemente están pidiendo distintos actores, distintas instituciones, audiencias con la comisión para plantear problemas relacionados con la educación, desde los profesores, los asistentes de la educación, los investigadores, etcétera. Y en este caso se refería al tema de la Junta de Auxilio Escolar y Beca, y concretamente el PAE, Programa de Alimentación Escolar. El Programa de Alimentación es un tremendo orgullo para nuestro país. Probablemente, y lo dicen las investigaciones, no hay un programa tan notable y exitoso como el programa de alimentación que tiene Chile. Desde que se creó la JUNAEB en el gobierno del presidente Frei Montalva en la década del 60. Y ha ido mejorando, y tú sabes,
todos los niños tienen desayuno, tienen almuerzo, tienen una colación durante la tarde, tienen apoyo, ¿no es cierto?, en materias de salud, que es otro programa. La JUNAEV hace una tarea extraordinaria. Pero, ¿cómo se logra alimentar o entregar estas raciones a casi 3.300.000 estudiantes? Eso es. El Estado de Chile destina hoy 900 millones de dólares todos los años para financiar este programa escolar. ¿Y cómo lo hace? A través de licitación a empresas privadas que cumplan con este servicio. Y están mejorando permanentemente la calidad de la alimentación, la calidad de las raciones, la oportunidad, etc. Y se van introduciendo modificaciones. Esta gente tiene una organización que se dedica a estudiar el tema. La verdad es que hay empresas que también están relacionadas. Y como hay competencia fuerte, pidieron ir a la comisión para expresar algunas preocupaciones respecto de lo que estaba haciendo el actual director nacional de la JUNAEV, el señor Toá Lavandero, y que, por ejemplo, cuestionan las licitaciones, las empresas que se ganaron. Hay un cambio reciente que dice que en vez de dar leche en polvo, como decimos nosotros, van a exigir ahora en las nuevas licitaciones leche líquida. Y esto tiene un impacto, porque claramente el valor de la leche líquida es mayor que y eso impacta las utilidades de la empresa. Esa es la firme. Bueno, expusieron sus temas y bueno, allí aprendimos, por ejemplo, que en realidad en los sistemas de alimentación de la JUNAEV no se da leche en polvo. Se da una fórmula láctea que no es leche propiamente tal. Y por eso es que es fuertemente resistida por los alumnos. Tiene mal olor, no es de buena calidad, tampoco tiene buen sabor, porque como es una fórmula láctea que viene y que tienen que preparar directamente en cada uno de los establecimientos escolares, dependerá de la manipulación. No es un bien que tenga un estándar único, sino que dependerá cuánto le puso, cuánta agua le puso, cómo la preparó. La preparación. Claro, queda con grumo a veces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, considerando todos esos elementos, lo que la JUNAEV le pidió a las nuevas empresas es que en vez de esta fórmula láctea, den leche directamente líquida. Claro. ¿Ya? Y eso estaba siendo cuestionado, más otros temas, pero la verdad es que estuvo el director nacional de la JUNAEV y explicó todas estas cosas. Están buscando, por ejemplo, mejorar. ¿Cuál es el grave problema que tenemos hoy día? Chile es un país de obesos y tenemos un porcentaje muy alto de personas con obesidad y particularmente grave en los niños. Porque lo que pasa de niñez se repite en la vida adulta y eso tiene efectos, ¿no es cierto?, en la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se ha ido mejorando la dieta, por ejemplo, introduciendo menos pan. Claro. El pan es un elemento que habría que ir eliminando, por lo menos el pan blanco. El pan integral es más aceptable, metiendo más verduras, más frutas. Y eliminando los farináceos, como mucho tallarín, mucho arroz, ¿no es cierto? Todo eso que también vienen de la harina y en consecuencia engordan y tienen efectos sobre la diabetes y una serie de otras enfermedades. Entonces, más verduras, más frutas, que ojalá sean preparaciones que consideren las cuestiones locales, los productos locales frescos. Y entre esas innovaciones está el pasar de esta fórmula láctea a leche líquida. Perfecto. Lo que va a ser bueno. Así que ahí tuvimos la oportunidad de confrontar las posiciones y darles un espacio para que ellos puedan explicar, ¿no es cierto?, estos cambios. Y naturalmente nosotros estamos cumpliendo con nuestro rol fiscalizador, porque al final lo que nos importa no son ni la JUNAEV, ni defender al director de la JUNAEV, ni menos aún defender a las empresas. Nos interesan los niños, que reciban la mejor alimentación que sea posible, en términos nutricionales y en términos de calidad. Perfecto, diputado. Estamos junto al diputado Mario Venegas en Agenda Distrital. Don Mario, vamos a ley extensión de plazo para regularizar viviendas y edificaciones. La propuesta modifica la ley denominada Ley del Mono,
ampliando en un año el plazo para regularizar vivienda. Aquí el diputado nos va a explicar. Bueno, claro, esta ley a mí me es muy querida porque yo cuando iniciaba mi desempeño en mi primer periodo como diputado y a instancias de la querida y siempre recordada Margaret Molina, concejal y organizadora de grupos habitacionales aquí en Angol, yo tramité una ley del mono, que es una ley que con el apoyo del gobierno, porque necesitábamos conseguir eso, ¿no es cierto?, permitía regularizar viviendas sociales que estaban sin el certificado de recepción por parte del Departamento de Obras Municipales de la comuna. Y esto les impedía postular a los subsidios que se crearon durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, como el de ampliación, de reparación, de entorno, y resulta ser que si no tenían ese certificado no podían postular, y así que Margaret me planteó el tema, yo lo trabajé, lo estudié y se creó la ley del mono. Y esa ley que yo promoví, estaba hablando de hacia el año 2002, 2003, bueno, no, pero miento, 2006, 2007, 2008 tal vez fue el trabajo, se ha ido renovando, con el planteamiento de otros diputados se ha ido renovando y está vigente. Y ahora lo que hemos hecho es renovar su vigencia por un año más. ¿Ya? Esto ya ahora está perfeccionado respecto a la que yo planteé en su momento. Ahora se pueden regularizar viviendas sociales, ¿no es cierto?, que tengan hasta 90 metros cuadrados, que tengan hasta un cierto valor que está establecido en la ley, que no tengan regularizadas sus ampliaciones, y también se puede regularizar algunas viviendas que están destinadas a comercio pequeño, minorista, o incluso equipamiento social, que se llama, por ejemplo, una sede de una junta vecinal, una sede de un club deportivo que no se ha regularizado, también se puede hacer. Entonces, sigue vigente la ley por el plazo de un año más. ¿Por qué se llama ley del mono? Porque es un procedimiento simplificado. En vez de contratar un arquitecto que te haga todos los planos y todas las cosas, basta un mono simple, ¿no es cierto?, con todas las medidas de esa construcción, se presenta ante el Departamento de Obras, se paga un derecho que es bastante menor al que correspondería, sin multa, sin interés, y uno deja regularizada su vivienda. Perfecto, diputado Venegas. Diputado, despachan proyectos que fortalece alta dirección pública y servicio civil. La iniciativa crea un banco electrónico de funcionarios del sector público, incorpora más cargos al sistema de alta dirección pública. Aquí el diputado nos va a explicar. A ver, el sistema público, a través de todos sus organismos, piensa tú, salud, educación, vialidad, obras públicas, economía, agricultura, etcétera, es un gran generador de puestos de trabajo. Y hay que seleccionar funcionarios para que vayan a trabajar al Estado, a alguna repartición pública. Antes se hacía con amiguismo, con compadrazgo, con un contacto, con un apoyo político, se sigue haciendo sin duda. Pero hace ya algunos años creamos una ley que se llamó de alta dirección pública, que significa que hay todo un procedimiento legal para llamar a concursos. Hay comisiones que hacen la selección de aquellos que son más calificados, los profesionales más calificados, para que vengan a trabajar al Estado. Y así evitamos el pituto, así evitamos el compadrazgo y así evitamos que llegue gente que no tiene las competencias al sistema. Ya, usted estará pensando, pero sigue pasando. Sí, sigue pasando, pero menos de lo que ocurría antes. Y esta ley precisamente lo que hace es perfeccionar una vez más esa ley, para que ojalá crecientemente los puestos en el aparato del Estado pueda uno postular en igualdad de condiciones con otros, que sea el mérito el que permita ingresar tus capacidades, tus estudios, tu experiencia, tu conocimiento. Y entonces hay sistemas de... ¿Y qué es lo que hacemos con esta ley?
mayor número de cargos de segundo nivel jerárquico van a ser seleccionados por alta dirección pública. Perfecto. Y la ley lo señala. Y se perfecciona el sistema porque todavía el sistema tiene algunas deficiencias. Bueno, estamos en Chile, siempre andan buscándole, ¿no es cierto? Pero lo ideal sería que tuviéramos un sistema transparente, claro, a prueba de toda, para que cuando entonces tú, por ejemplo, hay un cargo en la municipalidad y tú crees que tienes las competencias, puedes ir y competir en igualdad de condiciones con el amigo del alcalde, que normalmente el alcalde quiere, o el concejal quiere meter a alguien, ¿no es cierto? Y queda gente muy valiosa. Yo conozco enorme cantidad de casos de gente que queda, es una cosa que afuera, teniendo las competencias. Tengo un amigo, por ejemplo, en Santiago, arquitecto, trabajó en Estados Unidos, 2 años en Chile, de vuelta en Chile, no ha logrado conseguir. Se ha postulado a multitud de cargos en municipios, en el aparato público, y siempre hay alguien que ya está listo y no puede. Claro. Eso es lo que hay que cambiar, eso es lo que hay que mejorar, y bueno, esta ley apunta en esa dirección. Perfecto. Diputado, vamos a otro tema importante. Esta semana ha sido muy compleja, situación vivida, por supuesto, en la macro zona sur, donde lamentablemente hubo una persona muerta, un vecino de Angol, don Joel Ovalle, y también 2 muertos en Carahue, diputado, en los últimos días. Y agregue otro muchacho muerto, digo muchacho porque tenía 23 años, en la zona de Cañete, también de la macro zona sur. Así es. En todos estos casos hay un denominador común: la actuación de personas a rostro cubierto, encapuchados, que, ¿no es cierto?, a mansalva disparan armas contra las personas que resultaron fallecidas. Lo primero que tengo que hacer es, ciertamente, lamentar esas muertes, condenarlas y enviarle mis más sinceras condolencias a la familia, ciertamente, porque toda vida humana es valiosa. De ahí tenemos que partir, creo yo. Y no importa si era mapuche, no mapuche, si es un acto relacionado con un acto terrorista, como dicen algunos, o no, no importa, es una vida humana que se perdió de manera violenta. Y la verdad es que esta semana ha sido terrible para nosotros. Como tú mencionas, Joel Ovalle yo lo conocí, era un vecino de ahí de la zona de Chihuahue, acá al cercano a Alboyanco. Nos reunimos muchas veces con los vecinos de Alboyanco y Joel Ovalle estaba ahí. Él tenía una posición muy clara, muy firme respecto a defender su tierra, de los hostigamientos, de lo que eran objetos los parceleros de las cercanías. Y él organizó juntas de vigilancia, etcétera, etcétera. Se había ido a Santiago durante un tiempo bastante largo. Claro. Entiendo que había vuelto en abril. Recién. Él tenía protección policial. Tuvo en su momento. ¿Ya? Y ahora en abril había vuelto, ¿no es cierto?, a la zona, a su parcela, ahí claro, en la zona. Y lamentablemente terminó, por razones que ahora todavía no sabemos con exactitud, el móvil que hay detrás, porque no sabemos. Lo que es claro es que por la descripción de del testigo que le acompañaba, efectivamente lo ajusticiaron, porque no solo le dispararon con la camioneta en movimiento, sino que posteriormente le dieron 4 disparos al interior del vehículo, como para asegurarse de su muerte. Entonces hay que dejar que la policía y la justicia investigue el caso, y ojalá pronto podamos saber exactamente las razones de su muerte y el móvil que había detrás de eso. Lo mismo para el caso Cañete y lo mismo para el lamentable caso en Carahue, otra vez también, porque es raro. Llegan 3 camionetas, una gente que va saliendo a su trabajo a tipo 2 de la tarde, ¿no es cierto?, en un vehículo, y le disparan y les causan la muerte. Bueno, esto da cuenta de una realidad que estemos viviendo, cualquiera sea el origen de estos hechos, ¿no es cierto? Estamos hablando de una violencia en donde en nuestra zona la vida está valiendo menos, hay un desprecio absoluto por la vida, y eso es muy preocupante y es responsabilidad de las autoridades, naturalmente, ocuparse de aquello. Así es, diputado. Diputado, vamos a otro tema importante. ¿Qué le pareció a usted el gabinete presidencial del electo presidente Gabriel Boric? ¿Cuál es su análisis de este gabinete? La gran noticia del día de ayer, ¿no es cierto? Todo, yo creo que una parte importante del país preocupado de ver
cómo conformaba su primer gabinete el presidente electo Gabriel Boric. A ver, algunas cosas. Lo primero, un gabinete más que paritario, en donde las mujeres son mayoría respecto de los hombres, con lo que hay un perfil clarito. Dos, un gabinete bastante más joven en general que los gabinetes anteriores, donde hay Camila Vallejo, vocera de gobierno, tiene 33 años y poco más. Giorgio Jackson no cumple 35, por poner un ejemplo. Ahí tiran para arriba el promedio Carlos Monte en vivienda, o Marcel, que tiene como 60 años en Hacienda. Así que es claramente un gabinete de un promedio de edad mucho más bajo que los anteriores, con una fuerte presencia de género. Otro dato, mucha gente de regiones, de regiones, muy bien preparados todos, si te fijaste, la mayoría con estudios de magíster, de MBA, fuera del país, en distintas partes, en España, en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera. O sea, gente en general muy bien calificada. Otro dato, por primera vez una ministra del Interior mujer, Sitges. No, que yo recuerde, no había visto. De hecho, el comité político, el futuro comité político, que este grupo pequeño, chico de ministros, va a estar dominado por las mujeres. La ministra del Interior, Sitges, la ministra de la CGGO, Camila Vallejo, Giorgio Jackson en la SECPRES, la ministra de la Mujer, que dijeron que la iban a incorporar. O sea, el comité político, el que toma las decisiones grandes, va a estar mayoritariamente conformado por mujeres. Lo que habla de cómo han cambiado las cosas y cómo se hace cargo de su programa y de su propuesta, ¿no es cierto?, en donde el feminismo y la consideración acerca de la mujer cobra un rol muy importante. De manera que yo creo que es una apuesta interesante. Vamos a ver cómo se combina experiencia y juventud, y lo otro es que el presidente amplió su base de apoyo político, incorporando al gobierno gente en cargo de ministro. Me refiero a gente que está más allá del pacto Apruebo Dignidad, que conforma el Frente Amplio con el Partido Comunista y el Frente Regionalista Verde, porque incorporó varios ministros socialistas, incorporó un ministro del PPD, un ministro radical, un ministro liberal. Entonces el presidente está tratando de hacer gestos que le permitan contar con un apoyo más importante en el Congreso, donde está prácticamente empatado y no tiene mayoría, de manera que necesita apoyo para poder llevar adelante su programa de gobierno. Perfecto. Diputado, ya estamos llegando al final del programa, se nos fue volando, ¿cierto?, estos minutos de información junto al diputado Mario Venegas, siempre, por supuesto, informando acá en Agenda Distrital. Falta una cosa. A ver. Desearle lo mejor a todos y cada uno de los ministros y ministras. Desearles lo mejor de verdad, pero desde el corazón, no como una postura, porque si a ellos les va bien a Chile. Así es. Y eso es, y a los chilenos y chilenas, y entonces hacer todo lo que esté de nuestra parte para que al gobierno le vaya bien. Sí, hay inexperiencia, por cierto, pero también a lo mejor hay una manera nueva de enfrentar los temas. Claro. A lo mejor la ministra del Interior, que tiene gran tarea de, entre otros, abordar el tema de lo que nos afecta a nosotros en esta región, la macrozona sur, a lo mejor las fórmulas que se han ensayado, que han sido fracasadas, como la de este gobierno, a lo mejor hay que pensar en otras maneras de abordarlo. Claro. Y a lo mejor la ministra Sitges puede encontrar esa fórmula y Dios quiera tenga éxito. Diputado, gracias por estar con nosotros. Nos reencontramos el próximo fin de semana en Agenda Distrital. Hasta la próxima.